Recibimos preguntas de la prensa. Comenzamos con el Mercurio de Valparaíso. Muy buenas tardes. Quisiera partir preguntando al sereno subrogante. Perfecto, le oigo. Sereni, primero preguntarle respecto del aumento explosivo de los contagios a nivel regional durante el mes de mayo. De hecho, vimos que hoy día se pasaron los 3.000 contagios. En total se registraron casi 200 nuevos casos confirmados. Todos los días había una media que supera los 100 nuevos contagios. A su juicio, ¿qué cree que pasó en la región para que se haya disparado ese nivel de contagio? Todos los días en la región de Valparaíso se hace un análisis epidemiológico completo por parte de nuestros equipos y los cuales también están apoyados por más de 200 personas que corresponden a diferentes puntos de la red asistencial en todos sus niveles de atención a las personas. Y en ese sentido está ocurriendo lo que ocurre en Chile, particularmente en la región metropolitana y en el resto del país. La tasa de contagios está aumentando, la tasa de casos positivos está aumentando, la tasa de personas que fallecen está aumentando y por lo tanto, en la medida que no se frene el contagio a nivel comunitario, estos números van a ser aún peores. Y en ese contexto, reiterar el uso de elementos de protección personal obligatorio, el distanciamiento físico y, por supuesto, las medidas de higiene como el lavado de manos y todas las que se han informado previamente para evitar estos contagios. Este virus nos pone un desafío gigantesco. Es un virus altamente contagioso y con una tasa de letalidad preocupante, pero al mismo tiempo más del 15% de las personas contagiadas requieren ventilación asistida y la internación en unidades de cuidados intensivos. Y es por eso que esta condición, en la cual en el mundo más de 5 millones de personas han contagiado y en la cual más de 330.000 personas han fallecido, requiere una preocupación constante. No estamos ajenos al virus, estamos en un punto donde nos está golpeando fuerte y se espera que los próximos meses sean aún peores. Por lo tanto, reiteramos la necesidad de que las personas tomen conciencia de estas recomendaciones. Sermi, ¿cuántas camas UCI disponibles hay en la región? Viendo que se aumentó tanto la ocupación, se llegó la última cifra que anterior. 165 camas disponibles UTI, pero recuerden que es un número móvil porque se están haciendo estrategias de reconversión de camas por parte de la red asistencial y el manejo a nivel centralizado a través de unidades de gestión de camas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. En ese contexto, es muy posible que en algunos días algunos hospitales, y particularmente hospitales de alta complejidad, tengan muy poca disponibilidad de camas. Pero hoy día recordemos las palabras de los médicos que están en unidades de cuidados intensivos, dando la batalla día a día. Esto se va a hacer todo lo necesario para poder resolver esta condición y si no podemos resolverla, buscaremos el auxilio en otras redes asistenciales a través de la estrategia de macroredes. Es lo que está ocurriendo con la región de Valparaíso. La red está estresada, está cerca del máximo de su capacidad y es por eso que es una situación que nos preocupa indudablemente. Ahora, los fallecidos de hoy, que son de la región metropolitana, corresponden a personas que fueron trasladadas durante la última semana a las camas UCI de la región como parte del plan de red asistencial unida. Así es, la red asistencial unida, pública, privada, interregional, organizada en macroredes, está apoyando también lo que ocurre en otras regiones y es por eso que la situación requiere un análisis un poco más complejo. Los dos pacientes que fallecieron fueron derivados desde la región metropolitana para poder ser asistidos, lamentablemente con un muy mal resultado de los pacientes, por Correcto. supuesto, no del equipo médico. Correcto. Ante la diferencia de postura entre los ministros Mañalich y Rubilar acerca de una cuarentena en la región, ¿cuáles son los puntos, más allá de los 4 argumentos que se dicen reiteradamente, en los que se fundamenta el gobierno para no decretar la cuarentena en la región, tomando en cuenta que por varias semanas estamos en el segundo lugar de contagios, ya sobre los 3.000 contagios en total, y superando la región de Antofagasta, que sobre todo la ciudad de Antofagasta y la comuna de Mejillones salieron ayer de cuarentena? En primer lugar, sería absolutamente imprudente e improcedente que un secretario regional, más aún subrogante, se refiera a una controversia entre dos secretarios regionales, secretarios de Estado. En segundo lugar,
quiero señalar que, tal como hemos indicado previamente, hay varios criterios que obligan a esta condición. Estos criterios son analizados técnicamente por un comité de expertos, recomendados al Ministerio y finalmente propuestos al Presidente de la República. Perfecto. Por último, Seremi, preguntarle respecto al implemento de seguridad para doctores en la región, ¿por qué hay disparidad entre lo que denuncia el Colegio Médico, una doctora del Hospital Gustavo Frique, y la dirección del hospital en relación a la disponibilidad de elementos de protección personal? Uno dice que son reutilizables y otro dice que se descarta un uso comunitario. El evento de los elementos de protección personal ha sido también uno de los puntos fuertes que se han visto afectados producto de esta pandemia. Como se ha señalado desde el comienzo, el Estado de Chile ha dispuesto las medidas para la internación rápida, oportuna, de muchos elementos de protección personal, los cuales son gestionados a través de la Central Nacional de Abastecimiento, y en ese contexto se están haciendo esfuerzos enormes para poder atender las necesidades de la red asistencial, considerando la más alta demanda que tiene día a día. En ese sentido, la gestión de elementos de protección personal es una preocupación permanente de las direcciones de servicios de salud y por lo tanto, más allá de la situación en un determinado hospital, la gestión de la red está haciendo grandes esfuerzos para poder disponer de estos elementos y utilizarlos en la forma que deben utilizarse. Y por eso es que nos hemos puesto en contacto con los directores de servicios de salud para optimizar el uso de estos elementos en la red, en la forma que está indicado hacerlo para evitar el contagio del personal médico, que como señalaba hace unos minutos, es bastante alto y preocupante. Más de 582 personas que trabajan en salud en los diferentes niveles de atención ya se han contagiado y otras 111 se encuentran en estudio. Por lo tanto, no solamente es la disponibilidad, sino que también contar con un adecuado uso de los elementos de protección personal y en los tiempos y en las condiciones que se exigen para evitar contagios. Perfecto, Seremi. Muchas gracias. A la pregunta para el intendente Jorge Martínez, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, intendente. Son dos preguntas en una, prácticamente dos preguntas en una, pero dos temas de algo distinto. Primero, preguntarle respecto de las divergencias dentro del gabinete de ministros entre Jaime Mañalich y Carla Rubilar acerca de la declaración de cuarentena en la región, como lo ha detallado la prensa capitalina. ¿Qué opina acerca de esto? Y segundo, en otro tema radicalmente distinto, ¿qué opinión le merece la carta de Valentina Correa en el Mercurio de Santiago, donde acusó negligencia del Estado respecto a la situación del asesino de su padre, que llegó al país con antecedentes penales y no fue expulsado del territorio, a pesar de que también tenía un prontuario de delitos dentro del país? Bueno, respecto al primer tema de una presunta divergencia entre el ministro de Estado, primero no me hago cargo de rumores. Segundo, las reuniones del comité de crisis todos los días con el presidente son reuniones reservadas. Y tercero, le puedo asegurar que no tengo ningún conocimiento de divergencia entre ambos ministros. Segundo, respecto a la carta publicada por Valentina Correa, que es la hija de una persona muy querida en la zona, un gran profesional y mejor persona que fue asesinado por un sicario y cuyo proceso está en investigación. A ver, en primer lugar, solidarizo con Valentina en todo lo que dice. Entiendo la situación dura que es perder un padre para cualquiera. Peor en esas condiciones. Un padre ejemplar, lo debo decir porque lo conozco y usted bien lo sabe. Y esa carta sin duda nos hace poner alerta respecto a un proceso que desgraciadamente en alguna época en Chile, y no quiero hacer juicios políticos, simplemente no se controló. Entró a Chile cerca de 1 millón de extranjeros bienvenidos a Chile, pero no se fue riguroso en el ingreso y tuvimos y hemos tenido mucho ingreso irregular, que probablemente en algún minuto hayan superado las capacidades logísticas y técnicas de nuestros sistemas de control. Pero, como ustedes saben, una de las primeras tareas que encomendó el presidente Sebastián Piñera cuando asumió el mandato fue ordenar la casa. Ordenar cuántas personas extranjeras tenemos, cuántos migrantes, dónde están. Les dimos plazo para regularizar su situación. En fin, es un número muy grande y en la región también tenemos un número importante de personas extranjeras que como siempre son bien recibidas, en la medida que sean personas que no tengan antecedentes penales en sus países de origen, en la medida que vengan a hacer un aporte a nuestro país, los vamos a recibir bien y los vamos a cuidar
como siempre ha sido nuestro país, que por de pronto, y particularmente la región, se caracteriza por ser una región que nace de inmigrantes. Esta región está constituida por inmigrantes de distintas tragedias, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, y no voy a seguir hacia atrás, pero siempre lo ha recibido muy bien. Pero lo que no puedo permitir, y Valentina lo dice muy bien, es que no tengamos control con que delincuentes ingresen a nuestro país, no tengamos control sobre ello, y si hay que mejorar, hay que revisar algún procedimiento, no solo porque Valentina lo diga, que está muy bien, sino porque es nuestro deber, como ella lo dice. El Estado va más allá del gobierno de turno y nos tenemos que hacer cargo de estos temas y, insisto, solidarizo con Valentina y así se lo he dicho personalmente hoy día en la mañana a primera hora en forma telefónica. Seguimos con Radio Recreo. Buenas tardes, para el CEREMI, por favor. Su pregunta. Muchas gracias, CEREMI. Usted habló hace muy poco rato de una revisión exhaustiva de las cifras que se entregan de parte de la CEREMI de Salud respecto a esta pandemia. La pregunta se refiere justamente a esa revisión de las cifras. El CEREMI anteriormente entregaba una cantidad de casos recuperados, que hasta el último momento que se entregaron, que fue antes de ayer, eran 310. Luego ayer no se entregó esa cantidad de casos recuperados porque tampoco se condecía con la cantidad de casos activos. Es decir, si uno hacía la operación lineal, que es la que corresponde hacer porque el Ministerio de Salud la hace, daba mucho más casos activos. ¿Qué es lo que pasó en ese caso específico? Perfecto. Hay una diferencia nuestra, una forma de interpretar ese dato que se aleja de la interpretación que hace el Ministerio, y en ese sentido se han tomado las medidas para poder corregir y alinear dicha información, porque entendemos que ha causado confusión. Y lo que no podemos hacer es que los datos de la Seremi de Salud o del Ministerio de Salud en la región sean confusos, porque de eso dependen estrategias, medidas, entre otras. Y es cierto que hemos focalizado nuestra preocupación respecto de los casos activos. Y esto ha sido básicamente porque tuvimos que hacer un cambio brusco de estrategia, un cambio rápido de estrategia, y tal como ha señalado nuestro intendente y nuestro ministro, focalizar en aquellas personas que están contagiando. Y en ese contexto, esta variación que hemos realizado ha llevado a trabajar como base, como referencia, el informe epidemiológico consolidado del Ministerio de Salud, en el cual, por supuesto, aportamos. Y dada esta condición, esta diferencia de interpretación, que tiene que ver con las condiciones por las cuales se considera un caso recuperado, ha sido una de las estrategias que hemos tenido que tomar para poder traer más tranquilidad y más confianza en la población respecto de los datos que estamos entregando. Quiero señalar efectivamente que esto ha sido notado por diferentes medios y por diferentes autoridades, y es por eso que nos hemos abocado a corregirlo. En esa estrategia hemos puesto a disposición, y vamos a seguir haciéndolo, de nuestra información y de nuestras formas de interpretación de la información, tanto a equipos del Ministerio de Salud, como también a aquellas instituciones que así lo requieran. Entendiendo que esto requiere un esfuerzo logístico importante, estos requerimientos serán recibidos por la Secretaría Regional y en el más breve plazo podremos poner a coordinar algunos de los análisis que son relevantes para la región, de manera tal de que nadie tenga una interpretación distinta de la información. Mientras eso está en curso, nos remitiremos estrictamente a los datos que he señalado en esta cuenta. Perfecto, Seremi. Para redondear en la idea y el tema, entiendo que no se ajustaba al protocolo que seguía el Ministerio de Salud. ¿Hay un protocolo para llevar las cifras? Porque nos queda esa duda, sobre todo hoy día que entregan 2 nuevos fallecidos que fueron trasladados desde Santiago a Valparaíso y no están dentro de
de la estadística que se lleva. A ver, los datos de pacientes fallecidos están absolutamente incorporados en la estadística que lleva el Ministerio de Salud, totalizando para la región un total de 63 casos. No sé a qué se refiere con su consulta. Sí es Me importante refiero, señalar que las personas fallecidas y confirmadas requieren un proceso, un procedimiento y una incorporación de antecedentes para poder estar en esa condición. Me refería a la pregunta de los fallecidos, ya que usted acaba de decir hace un pocos minutos atrás al colega de Mercurio que los dos fallecidos habían sido trasladados desde Santiago hacia Valparaíso. Pero Entiendo que esos casos no se cuentan. se cuentan en la región de Valparaíso. Pero los casos activos se cuentan con la comuna de vivienda. No quiero seguir en interpretaciones de datos, ya me he referido en extenso al tema, pero señalar que la coordinación respecto de la gestión de información se está haciendo directamente tanto en nuestros equipos locales con el Ministerio de Salud, y los datos que estoy entregando son los datos oficiales para la región. Continuamos. Perfecto, Seremi. Tenía una pregunta para el intendente, pero si me quieren cortar no hay problema. Adelante, por favor. Perdón, para Gedena. Contralmirante, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas dígame. tardes. La pregunta es la siguiente. Ayer a la hora del toque de queda fue denunciado por redes sociales, incluso por mensajes internos hacia nuestro medio de comunicación, de barricadas y desórdenes en la plazuela de Ecuador. Esto por lo menos hasta las 0 horas no había llegado ni carabineros ni personal de la Armada. ¿Tenía conocimiento usted de ese tema? Sí, por supuesto. Fui informado en el momento y puedo decirle que concurrieron en 2 oportunidades. Y también puedo detallarle que la barricada era una quema de un grupo de basura al centro de la calle. No tuve conocimiento de desórdenes públicos, como lo menciona, sino que de esa quema, y Carabineros concurrió en 2 ocasiones al lugar. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Ahora Radio Aconcagua. Seremi, buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas tardes. El caso el tema de los casos activos, para hacer una última pregunta sobre el mismo tema, la última información de 676, considerando que acá en Aconcagua tenemos más de 400 casos activos, definitivamente es menor a la real que se había estado informando. Eso es lo que usted está tratando de decir, ¿no? Y por eso la corrección. No quiero utilizar su afirmación como un argumento. Quiero señalar lo siguiente. Los casos activos corresponden a un periodo móvil de tiempo. Casos confirmados, COVID positivo, en un periodo móvil de tiempo. En este caso, del 14 al 24 de mayo. El próximo informe epidemiológico va a comprender un periodo consolidado siguiente que se va a liberar mañana. Por supuesto, este número de casos activos para la región va a cambiar. ¿Por qué está focalizada la estrategia en estos casos activos? Es porque es el periodo en el cual se produce la más alta probabilidad de contagio de esas personas. Y es por eso que estamos tratando, para poder frenar la progresión del contagio, hay que trabajar con aquellos que están efectivamente en esa posibilidad de hacerlo. Para la región de Valparaíso el número es de 676, hasta las fechas que indiqué. Sin embargo, mañana, con el informe número 21 consolidado del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, tendremos cifras diferentes, por supuesto. O sea, total, porque según acá la información que se maneja localmente, solo hay 22 recuperados aproximadamente, y la cifra que se maneja es de 450 contagiados totales. Entonces, ahí uno podría hacer la diferenciación de los casos activos que hay acá. Casos activos son casos que no han salido a recuperación. Lo que pasa es que los casos totales son las personas que alguna vez se han contagiado y han sido confirmadas como COVID positivos. Para la región de Valparaíso,
los números que indiqué anteriormente, 3.037 casos hasta este momento. ¿Cómo no? Otra pregunta. Usted nos hablaba de una muerte que ocurrió en las últimas horas de una vecina de Independencia acá en el Hospital San Camilo. Entendemos que por el corte también hay otra persona fallecida, también que llegó desde Santiago, que debiera ser informada mañana. Pero hay un caso que no ha sido informado por usted y que nosotros tenemos conocimiento como medio, como Radio Concagua, y que lo publicamos incluso, de una vecina fallecida acá en la Villa 250 años, sector muy populoso de San Felipe, y que tenía un problema de diabetes y que falleció porque estaba contagiada, y de hecho 2 nietos de esta señora también están contagiados. ¿Por qué ese caso aún no se ha informado si esta situación fue el día jueves, en la mañana? Para poder informar un paciente fallecido que cumpla los criterios de haber fallecido por o a causa del virus COVID, del virus SARS-CoV-2, se requiere algunos antecedentes clínicos y su epicrisis en forma importante, y también se requieren exámenes de laboratorio que así lo confirmen. Es por eso que la situación de registro de personas fallecidas no es estrictamente inmediata, y es toda vez que se han cumplido los criterios que permiten asegurar esta condición. Y por último, ¿por qué se demoró en ser informado el caso positivo del alcalde de Catemu, que recién se informa hoy día, en consideración que él mismo hizo público que había sido informado el miércoles 27 de mayo? La información de casos nuevos tiene el mismo sentido. Se informan toda vez que se van completando los análisis y estudios epidemiológicos correspondientes. Y quiero ser muy claro respecto a su pregunta, no estoy individualizando algún caso en particular. Eso no es posible de hacer. Hay regulaciones legales que así lo exigen. En ese sentido, la información que estoy dando a conocer en ningún caso individualiza a personas. Muchas gracias. Leemos preguntas de otros medios de comunicación. Para el Ceremi de Salud, Mega pregunta por la estrategia de las residencias sanitarias, a lo que se refirió hace unos momentos. Pregunta también sobre cuáles son las vías para comunicarse con la Seremía en caso de requerir cupo de residencia sanitaria. Muchas gracias por la pregunta. En este contexto quiero señalar que se ha habilitado el siguiente correo electrónico para poder contactarnos como autoridad sanitaria y habilitar una de las rutas, sin perjuicio de aquellas que por definición propia tiene el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El correo electrónico para personas que quieran, necesiten o consideren que cumplen las condiciones que se han señalado para ingresar a estas residencias es valporesidencias@redsalud.gov.cl. Y también se ha dispuesto un teléfono celular que es el 569-3949-9618. Estos medios de comunicación, los cuales esperamos ir incrementando en el correr de los días, van a permitir que las personas puedan comunicarse con la autoridad sanitaria y solicitar primero una evaluación de sus condiciones sanitarias en domicilio. Quiero ser claro con esto. No todas las personas que llamen van a cumplir los criterios de ingreso a las residencias. Y por eso es necesario que nuestros equipos fiscalicen estas condiciones en terreno, las evalúen, conversen con la familia, identifiquen un factor de riesgo y luego determinen su traslado a una residencia. Seremi de Salud, de Portal Portuario. En el puerto de Coronel, el principal de la región de Biobío, hay un brote con 10 portuarios contagiados. ¿Se ha pensado algún protocolo adicional por si se diera una situación como esta en San Antonio o Valparaíso, que son los principales puertos en Chile, de los cuales depende la cadena de suministros de toda la macrozona central, al recibir la mayor parte de las importaciones del país? Muchas gracias por la pregunta. Quiero señalar que la autoridad sanitaria, desde el comienzo de esta pandemia, se encuentra fiscalizando en puertos de la región, y en ese sentido informar que se han fiscalizado un total de 418 naves hasta el momento, y las cuales contenían un total de 9.248 pasajeros.
En las últimas 24 horas, y como un subconjunto del número que acabo de dar, se han fiscalizado un total de 9 naves en los puertos de Quintero, San Antonio y Valparaíso, con un total de 205 pasajeros para todos los puertos. Ninguno de los pasajeros en las últimas 24 horas ha resultado sospechoso o confirmado positivo para COVID. En ese sentido, nuestra autoridad sanitaria en toda la región de Valparaíso se encuentra fiscalizando los puertos y entendemos perfectamente que dada lo estratégico que corresponde a esta operación a nivel de la región, pero también del país, es que se ha intensificado esta acción en cada uno de los puertos. Muchas gracias. Concluimos el balance de esta jornada. Buenas tardes.